Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia de prensa de la diputada María Elena Pérez Jaén Cermeño del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes y gracias por acompañarme este martes 28 de febrero en esta conferencia de prensa, donde pues les quiero comunicar que hice un exhorto al señor presidente Andrés Manuel López Obrador para que de una vez por todas nombre a las 3 comisionadas del Instituto Federal de Telecomunicaciones, vacantes que están desde el año pasado, y el presidente pues se niega a enviar los nombres. Continúan estos intentos autoritarios del presidente López Obrador por paralizar a los organismos constitucionales autónomos. Como sabemos, hay 8 órganos constitucionales autónomos, que son la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estos 8 organismos constitucionales autónomos cumplen con la función de atender necesidades tanto del Estado como de la sociedad en general y son de gran importancia para el funcionamiento institucional en nuestro país, así como del equilibrio constitucional basado en controles de poder, ya que se trata de organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Como sabemos, desde que inició el gobierno del señor López Obrador, estos organismos se han visto afectados, amenazados de diversas maneras, ya que el presidente los considera ajenos a su agenda política. Los ha acusado de facilitar políticas privatizadoras y de haber permitido el despojo de los bienes nacionales. Le señala que son onerosos, que no sirven para nada. Por ello, en opinión del Ejecutivo Federal, estos organismos deberían desaparecer, pero la realidad es que la actuación de estos órganos de veras, les resulta incómoda al presidente y le molesta porque su actuación no se ha ceñido a sus caprichos. Bueno, algunos de ellos sí, desafortunadamente y desgraciadamente para la sociedad, como la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que están al servicio del Ejecutivo Federal. Pero como ya lo dije, estos organismos que han estado en peligro desde el inicio de este gobierno, recordemos que ya intentó paralizar a la Comisión Federal de Competencia, la COFESE, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al presidente nombrar a los 2 comisionados que faltaban. Y ahora lo está haciendo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, al negarse a proponer los nombramientos de las 3 comisionadas para ocupar las vacantes, obstaculizando la libre competencia en el sector de telecomunicaciones e impidiendo que se supervise el uso y prestación de servicios adecuados para los usuarios. Por lo antes mencionado, he presentado un punto de acuerdo exhortando al titular del Ejecutivo Federal para que envíe ya a la Cámara de Senadores las propuestas de las personas que ocuparán las 3 vacantes como comisionadas del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Para hacer una breve remembranza, les digo, desde el 29 de febrero de 2020, cuando el comisionado Gabriel Contreras Saldívar concluyó su gestión, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones ha estado operando de manera incompleta. El 21 de febrero de 2021, el Senado de la República rechazó las propuestas de comisionadas, argumentando falta de idoneidad en los perfiles de las candidatas propuestas por el presidente. El 28 de febrero de ese mismo año,
el comisionado Mario Fromo Rangel concluyó su periodo y fue hasta el 23 de septiembre de 2021 que se publicó otra convocatoria para participar en la selección de aspirantes a comisionadas del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y el 26 de noviembre, el Comité de Evaluación entregó al presidente López Obrador las listas de aspirantes para ocupar una vacante en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El 28 de febrero de 2022 concluyó el periodo del comisionado Adolfo Cuevas Tejas y desde esa fecha el Pleno del Instituto se ha integrado solo por 4 comisionados. El presidente de la República, el 31 de marzo de 2022, rechazó las ternas que le propuso el Comité de Evaluación encargado de la valoración de los aspirantes a ser designados como comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el argumento de que carecían de validez al ser emitidas por 2 de las 3 instituciones que conforman el referido comité, integrado por el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sin embargo, López Obrador no tomó en cuenta que la institución que falta en el mencionado comité es el Instituto de Evaluación Educativa, mismo que él extinguió con su contrarreforma educativa el 30 de septiembre de 2019. Ante esta situación, en agosto de 2022, el Instituto Federal de Telecomunicaciones interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la omisión por parte del Ejecutivo Federal de proponer al Senado de la República a las 3 candidatas comisionadas que faltan en este órgano regulador. Esta controversia se encuentra pendiente de resolución por parte del Alto Tribunal. Actualmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones enfrenta una realidad que resulta en extremo grave y preocupante, ya que existe un peligroso retraso en todas sus actividades y resoluciones, y además por el proceso de designación de las comisionadas que faltan para que el Pleno de este órgano funcione como lo mandata la Constitución y su legislación secundaria. El Instituto Federal de Telecomunicaciones ha estado sesionando con 4 de 7 comisionados, de los que uno funge como presidente interino. No obstante, el Senado de la República debe ratificar a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones a propuesta del presidente de la República, quien, como ya lo mencioné, se ha negado a mandar los nombramientos, los cuales en este caso también al presidente del Pleno, quien debe ejercer su cargo por 4 años, renovable en una sola ocasión. La falta de comisionados le resta al Instituto Federal de Telecomunicaciones atribuciones dentro del marco constitucional en materia de competencia y telecomunicaciones, lo que trae un perjuicio a los derechos de los usuarios y consumidores de servicios como telefonía celular y fija, internet, televisión por cable y satelital. Esto nos dice que el mensaje del presidente es muy claro. Por un lado, los órganos autónomos corren el riesgo de perder su autonomía porque el presidente además los ha ido colonizando, como al Banco de México, como al INEGI, como la Fiscalía General de la República y la CNDH. Estos 2 últimos totalmente al servicio de los deseos y caprichos del presidente. Por el resto de los otros, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI, el otro, la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional Electoral, la ruta del Ejecutivo es paralizarlos o destruirlos, pasando por encima de la división de poderes. Lo anterior, porque se considera que la falta de nombramiento de los integrantes del instituto debilita al órgano y vulnera su independencia frente a las decisiones que adopta el Ejecutivo Federal. ¿Cuántas veces tendrá que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le tenga que corregir la plana y todos los errores y caprichos del presidente? ¿Cuántas veces más
tendremos que recurrir a la Suprema Corte de Justicia porque el presidente no está cumpliendo con las atribuciones que le mandata la Constitución. Hasta aquí y les agradezco mucho su asistencia. Estoy abierta a sus preguntas. Preguntas. Bueno, pues yo les agradezco a ustedes y sobre todo pues esta gran preocupación que tenemos muchos en estos órganos constitucionales autónomos. Yo formé parte de lo que hoy es el INAI, en su momento el IFAI, y también, como ya lo manifesté la semana antepasada, este organismo está a punto de paralizarse y así está el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estos 8 organismos constitucionales, si el presidente no los puede controlar, entonces los va a querer paralizar. Entonces hay una irresponsabilidad por parte del presidente López Obrador, porque le molestan, ya lo he repetido en otras ocasiones, aquello que él no puede controlar, entonces lo tiene que destruir. Muchísimas gracias por su asistencia.